¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Bienvenidos a otro culto más de Iglesia Encuentro con la Vida Merlo. Le damos un gran saludo a aquellos que nos siguen por las redes sociales, a aquellos que están acá presentes. Hoy vamos a estar compartiendo Marcos 8 del 31 al 38. Mientras usted lo va buscando, vamos a ir orando. Y el título de este mensaje es ¿La voluntad de Dios o la mía? Vamos a orar para comenzar esta reunión y este estudio que hoy vamos a estar compartiendo. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia que se renuevan todos los días. Gracias por esta posibilidad que tenemos, Señor, de venir a aprender de tu palabra, Señor, esa palabra que da vida, que da aliento, que da paz, que nos da fuerza para seguir adelante. Señor, bendice a mis hermanos, a aquellos que estén escuchando. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a exponer esta palabra fielmente. Te pedimos perdón también por nuestras faltas y pecados, que son muchos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, si yo le preguntara cuál es la voluntad de Dios para los cristianos, muchos no podrían contestar puntualmente o con certeza cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Quizás podríamos nombrar o contestar algunas cosas, como por ejemplo tener vida eterna, o como por ejemplo cuando Jesús nos vuelva a buscar recibir un mundo nuevo y restaurado. Pero la pregunta es, ¿conocemos verdaderamente para qué Dios nos salvó y para qué Dios nos separó de las tinieblas en que vivíamos a la luz admirable de su Hijo, como dice la Biblia? Muchas veces por no conocer el plan de Dios para los cristianos, muchas veces por no conocer los propósitos de Dios para nosotros, nuestra vida cristiana es como un barco sin capitán que anda a la deriva, movido por los vientos, y así estamos durante nuestra vida cristiana. Pero cuando nosotros tenemos un propósito bien en claro, tenemos un camino trazado y damos nuestra vida, nuestro tiempo y nuestra mente por ese propósito, y es la razón por la cual Dios nos salvó y quiere que Dios conozca la voluntad para nosotros. Con esto en mente, hermanos, vamos a leer el pasaje de hoy, donde vamos a ver que Jesús tenía el propósito bien claro por el cual Él vino, entendiendo cuál era la razón de su existencia, la razón de la verdadera vida, y que Él se abrazó a esta visión firme y plenamente, a pesar de que tuvo mucha oposición para que no lograra lo que Él vino a hacer. Dice Marcos 8, del 31 al 38, dice así la palabra del Señor. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, comenzó a decirle: Jesús, no hace falta que vos mueras, amate a vos mismo, no es necesario que vos pases por ese sufrimiento. Pero dice el versículo 33, Jesús, volviéndose y mirándolo a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de mí delante, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Hermanos, vamos a ver hoy en este pasaje 4 divisiones que nos van a ayudar a comprender lo que estaba sucediendo y lo que Jesús nos quiso decir en este pasaje. El primer punto que vamos a ver es Jesús vino a hacer una obra que tenía un propósito y la iglesia y nosotros también lo tenemos. Punto número 2, vamos a ver que en esta obra que tiene un propósito, siempre va a haber ¿qué? Estorbos, distracciones, algo que quiere impedir que nosotros llevemos adelante el plan de Dios. ¿Para qué? Para nuestras vidas. El punto número 3, la obra y el propósito de Dios para nuestras vidas es la verdadera vida, la verdadera felicidad que tanto estamos buscando y que muchas veces no encontramos por no entender el propósito por el cual nos salvó. Y el punto número 4 y final, vamos a ver la advertencia a los que rechazan la fe y este propósito. Dice el versículo 31 de Marcos 8, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Hermanos, Jesús vino a este mundo con una obra, con un propósito. Él tenía una meta bien clara: vivir la vida cristiana que nosotros no podemos vivir, sufrir el sufrimiento que nosotros merecíamos, morir en la cruz, recibir el juicio, el infierno que nosotros merecíamos en la cruz, y así sustituir al hombre por él mismo en la cruz del Calvario, y al tercer día resucitar de los muertos. Ese era el propósito y la obra que Jesús tenía que hacer acá en la tierra. Pero para nosotros, ¿cuál es la meta? Para nosotros, ¿cuál es el propósito? Para nosotros, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? La vida eterna es la recompensa final cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, pero hasta que eso suceda, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Vamos a buscar en 1 Tesalonicenses 4, desde el versículo 3, vamos a estar leyendo hasta el versículo número 8. Dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no los ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. ¿Qué es la santificación, hermano? Es un proceso progresivo en el cual ahora nosotros vamos creciendo. ¿En qué? En frutos. En frutos del Espíritu Santo. En esta vida, en este mundo caído, nosotros vemos una manera de vivir y de pensar completamente diferente a lo que Dios quiere que nosotros vivamos, y nosotros estamos en esa lucha. Entonces la santificación, el crecimiento a la imagen de Jesús y dar fruto es algo a lo cual nosotros tenemos que prestar atención y estar abocados. Lo vuelvo a repetir, la santificación o el crecimiento a la imagen de Jesús es algo a lo cual debemos prestar atención y estar abocados. ¿Cómo?
nuestra mayor prioridad. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el camino para no seguir cayendo, para no perder de vista la visión y el propósito a raíz de tantos obstáculos que tenemos en nuestra vida cristiana? La respuesta que Dios nos da es que tenemos que desechar nuestros ídolos. Tenemos que desechar el amor al mundo, tenemos que desechar el amor al brillo que el mundo y el diablo nos ofrecen. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquella cosa o persona que ocupa durante un día más tiempo que el conocimiento de Dios en mi mente. ¿Qué es un ídolo? Es toda aquella persona o cosa que ocupa en un día más tiempo que el conocimiento de Dios en mi mente. Pero ¿cómo hacemos para no ser dominados por los ídolos? ¿Cómo hacemos para no ser dominados por la belleza de este mundo? Necesitamos atesorar a Jesús por encima de cualquier otra cosa, que cualquier otra relación, que cualquier otra posesión. Necesitamos amar a Jesús más que cualquier plan, más que cualquier ambición, más que cualquier deseo y cualquier otra cosa que ocupe mi mente y mi tiempo más que la palabra de Dios y la meditación de estas verdades. Hay una decisión que tenemos que tomar, así como Jesús la tomó con respecto a su propósito. Él tenía bien claro lo que era el propósito de Dios para su vida y nosotros debemos también tomar la decisión de creerle a Dios, de servir a Dios, aquel que dio su vida por nosotros, o servir a las tinieblas y servir a los ídolos que nosotros mismos creamos por desechar el plan de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es la razón, hermanos, por la cual volvemos a insistir y a tocar este tema? Es porque continuamente los pastores, los ministros, vemos un desequilibrio en la iglesia de Dios entre lo que decimos y hacemos. Hay un desequilibrio entre lo que digo ser seguidor de Jesucristo y mi vida íntima y personal. Quiero leerles hoy una cita del pastor Miguel Núñez de su libro Renueva tu mente. Es un libro hermoso que se los recomiendo para que lo puedan leer. Dice así este libro. En una ocasión, alguien me preguntó cuál era la mayor preocupación que yo tenía como pastor. Mi respuesta ante ello fue que mi mayor preocupación es ver el desequilibrio que existe entre el pueblo de Dios, de lo que el cristiano profesa y dice con su boca cuando está en la iglesia y la manera en que vive el resto de la semana. Hace muchos años atrás me preguntaba cuál era la razón del divorcio tan evidente y generalizado que hay en la iglesia. Al final de mi búsqueda descubrí que lamentablemente los cristianos no tienen una mente bíblica. Es como si no entendiéramos que la manera en que pensamos determina la manera también en que vivimos y cómo las emociones son afectadas en nuestro ser interior. La realidad es que las verdades bíblicas no garantizan un vivir cristiano si no se adueñan de mi mente. ¿Y por qué? Porque en lugar de que mi mente sea gobernada por la palabra de Dios, mentiras han llenado ese lugar,
formando hábitos y fortalezas que nos llevan a comportarnos de una manera que no es fácil cambiar. Por lo tanto, la palabra de Dios necesita penetrar en nuestra mente de una manera activa, presente y continua hasta que estas verdades destruyan las mentiras acumuladas a lo largo de los años en nuestra mente. Las mentiras que hemos adoptado se transforman en ídolos. Esos ídolos se apoderan de nuestros afectos, de nuestros sentimientos, mientras seguimos declarando a Dios como nuestro primer amor, pero nuestro amor por los ídolos nos llevan a desplazar a Dios del primer lugar en nuestras vidas hasta el punto en que estos ídolos se convierten en nuestro Dios funcional, el cual gobierna mi mente y mi manera de vivir, desplazando al Dios verdadero. Lo dejamos como parte de nosotros, pero solo como el Dios que confesamos con la boca. Pero no es el Dios soberano quien gobierna y determina cómo pienso y cómo vivo. Esto se llama la doble vida o creencia o doble creencia de los creyentes. Dios nos llamó a amarlo con toda nuestra mente, por lo tanto es necesario tener una visión cristiana que nos lleve a sumar más de Dios en nuestras mentes y así vivir de una manera equilibrada con nuestro llamado y propósito. Necesitamos ver la vida y el mundo como Dios lo ve, es decir, a través de los lentes de su palabra para poder vivir nuestras vidas de manera equilibrada con la palabra de Dios. Hermano, esta es la realidad que hoy vivimos en la iglesia. Confesamos con nuestra boca que somos seguidores de Jesús, pero nuestra vida muestra todo lo opuesto muchas veces a su palabra. Y con esto en mente vamos a ver el punto número 2, que el problema de esta obstaculización entre lo que digo y tendría que vivir es la idolatría. Es el amor al mundo, el amor a los ídolos y dejar que los estorbos que el enemigo quiere introducir en nuestra vida, nosotros los aceptemos. Dice el versículo 32 y 33 de Marcos 8, habíamos dicho que Jesús le estaba contando a sus discípulos que Él tenía que sufrir para morir en nosotros. Entonces dice, versículo 32, esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirándolo a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús tenía un propósito y si bien Pedro lo hizo quizás no sin maldad, pero su lengua fue utilizada por el enemigo como un estorbo para Jesús. Había algo que quería que se oponga a que Jesús llevara adelante ese sacrificio. Y eso también nos pasa a nosotros en la vida cristiana. Hay obstáculos, hay estorbos que muchas veces no discernimos en nuestra vida y dejamos que entren y bloquean y corren el propósito de Dios para nuestra vida. Existen dos cosas por las cuales hay este desequilibrio entre lo que digo y lo que tendría que ser según la palabra de Dios. Tenemos enemigos que nos distraen del propósito. El diablo, Satanás y sus demonios son uno de ellos. Otro es la belleza de este mundo. El mundo ofrece distracciones para que nosotros nos
distraigamos del propósito de Dios para nuestra vida. Y por último, el pecado que todavía mora en nosotros, la vieja naturaleza, que sigue levantándose malos deseos, malos pensamientos para satisfacer antes que venir a pasar más tiempo en el conocimiento de Dios. Estos estorbos nos desenfocan, o en nuestra vida cristiana, aquellos que van creciendo de a poco, no nos dejan a llegar a comprender el verdadero propósito por el cual fuimos salvados, y por no entender el propósito vivimos a la deriva. Por no conocer el propósito de Dios, a veces perdemos de vista lo que Dios quiere para nosotros, por ende perdemos el gozo también del Espíritu de Dios. ¿Qué pasa cuando el ser humano, el cristiano que va creciendo, o el maduro que pierde la visión por el cual fue salvado, empieza a buscar esas cosas? ¿En dónde? Afuera, y no en Dios. Como el ser humano alejado de Dios no conoce lo que es verdaderamente el vivir, no conoce verdaderamente lo que es el gozo de Dios ni la verdadera felicidad, o no conocemos a veces la verdadera libertad o las verdaderas riquezas conforme a la visión de Dios, el cristiano vive la vida, como dijimos recién, a la deriva. Viene a la iglesia y no sabe para qué, lee la Biblia y no sabe para qué, sale a predicar y no sabe para qué. Entonces el cristiano vive a la deriva, porque no sabe para qué es cristiano. Pero si conocemos y nos enfocamos en el propósito y mantenemos nuestra mente firme en la palabra de Dios, nadie nos va a mover. Como hacía Jesús, nadie lo movió. Jesús define la vida de una manera completamente diferente a cómo nosotros la vivimos o la buscamos. Jesús define la libertad completamente diferente a cómo nosotros vivimos y cómo nosotros la buscamos, las verdaderas riquezas y lo que es una verdadera vida plena y gozosa en el Espíritu. Vamos a buscar 1 Timoteo 6:18. 1 Timoteo 6, vamos a estar leyendo desde el versículo 18 y 19, dice así la palabra de Dios. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de, ¿qué dice? De la vida eterna. Hermano, la verdadera vida, el verdadero propósito de nosotros como cristianos, no se trata de dinero, no se trata de trabajo, no se trata de las cosas de este mundo, sino que la verdadera vida y las verdaderas riquezas están escondidas en el propósito que Dios nos da para crecer. Lo que Dios nos pide es que nuestra mente y nuestra voluntad y nuestro esfuerzo esté abocado al 100% en este propósito, así como Jesús se aferró a ese propósito. ¿Por qué? Porque en ese propósito está escondido el gozo y la paz de las buenas obras que tenemos que llevar adelante. La manera de cómo Jesús entiende lo que es la vida es muy diferente a cómo nosotros la entendemos o la buscamos. Y eso es por no tener un concepto claro del por cual fuimos salvados y sacados de la oscuridad. El problema que tiene el ser humano caído es que no quiere límites. Y Dios puso límites en su palabra, ¿para qué? Para nuestro bienestar. El hombre no quiere límites.
El hombre quiere ser libre, queremos felicidad, queremos gozo, queremos tranquilidad, pero ¿cómo queremos todo esto? ¿Cómo buscamos todo esto? Lo buscamos bajo nuestros términos, bajo la manera en cómo nosotros pensamos y vivimos. El problema es que nuestros términos y nuestra manera de pensar y de vivir son las razones por las cuales estamos esclavizados, nos continúan esclavizando hasta el día de hoy. Es la razón por la cual vivimos vidas tan angustiosas, tan tristes y tan desesperantes, en ansiedad, en depresión, en falta de energía, de fuerza, falta de alegría. La verdadera libertad, hermano, el verdadero gozo no es hacer lo que nosotros queremos. La verdadera felicidad y el verdadero gozo es cuando hacemos y vivimos la vida que Dios nos regala, la cual también evitaría muchas de las consecuencias que hoy arrastramos en el ejercicio de la toma de decisiones que hacemos cotidianamente. El cristiano, por no entender el propósito de Dios, por no rendirse a la vida de Dios, por no leer y por no bucear en la palabra de Dios y olvidarse de por qué Dios nos salvó, es engañado, es distraído de la verdadera vida, y por ende, si no aprendemos, no podemos ser discípulos de Jesús y esa vida que tanto anhelamos, de paz, de gozo, no de cosas materiales, nunca va a llegar. Aprender y ser discípulo de Jesús tiene 5 conceptos: leer, meditar, poner en práctica, retener y recordar constantemente las verdades de Dios en mi vida más que otras cosas. Con esto vamos a entrar en el punto 3. ¿Cuál es la verdadera vida? Esa vida que tanto anhelamos, esa vida de gozo, de paz, de alegría, de contentamiento. ¿Dónde está encerrada? Versículo 34 al 37 de Marcos 8 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La vida de Jesús era cumplir el propósito por el cual Él vino a este mundo. Y a pesar de que atravesó circunstancias difíciles, el gozo del cielo y la paz de Dios lo ayudaron a atravesar cualquier circunstancia, incluso la peor de las muertes, la de la crucifixión. Pero hoy, ¿dónde está sentado? A la diestra de Dios. Cuando Jesús vuelva, ¿qué va a ser? Rey. Y va a gobernar con vara de hierro. Así que aunque nosotros pensemos que perdemos, que el cristianismo es perder muchas cosas, eso es una mentira del diablo. Porque lo que Dios nos llama a abandonar y a dejar es esclavitud. Y nos lleva ¿a dónde? A la condenación eterna. Pero si nosotros negamos, rechazamos la vida que el diablo nos ofrece y abrazamos el reino de Dios y vivimos para ese reino, vamos a encontrar el verdadero gozo y la verdadera vida a pesar de cualquier circunstancia. Si hay algo que la Biblia nos enseña es que tenemos que perder la vida que siempre pensamos que necesitamos para ganar la vida que siempre quisimos. Hermanos, si hay algo que la Biblia nos enseña y que Jesús nos enseña,
es que tenemos que aprender a perder la vida que siempre pensamos necesitar para ganar la vida que siempre quisimos y tanto estamos buscando. Si queremos paz, tenemos que morir a los ídolos que ocupan todo nuestro tiempo y toda nuestra mente y renunciar a las malas pasiones del viejo hombre. Gálatas 2:20 dice así la palabra del Señor. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Fíjese que el apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, él pensaba y vivía creyendo que esa es la verdadera vida, que estaba haciendo la obra de Dios, hasta que Jesús vino en su presencia y lo atravesó con otra nueva vida completamente diferente. Y ahí recién el apóstol Pablo encontró no solo la salvación de su alma, sino también el propósito y la riqueza y la verdadera vida para él. La cruz y la vida que Jesús vivió en este mundo le dio forma al apóstol Pablo en su mente y en su manera de vivir, entendiendo que vivir como Jesús vivió es la verdadera vida. Por eso dice que Él está crucificado, pero Cristo vive en Él. Negarme al yo, tomar mi cruz, quiere decir que voy a empezar a desechar en mi vida todo lo que me aleje, todo lo que ocupe más tiempo en mi mente y en mi corazón más que Dios. Y la vida que Dios quiere para mí, para poder ahora separar intencionalmente más tiempo en leer, en orar, en retener las verdades de Jesús para crecer a su imagen. Negarme a mí mismo y llevar mi cruz es negar esos malos deseos, esos malos hábitos que antes tenía y elegir el camino contrario, es decir, el del Espíritu que da vida y el de los frutos del Espíritu Santo. Es decir, ahora mi mente va a ser la mente de Jesús enseñada a través de las verdades de su palabra. ¿Cuál es otro obstáculo que también a veces atravesamos, que no nos dejan reaccionar como Jesús reaccionaría o vivir la vida cristiana como debemos vivirla? Ocurre muchas veces que vemos la vida cristiana de una manera que no es bíblica. Y ante el sufrimiento o ante el rechazo o cuando sufrimos, pensamos que como no merecemos eso que estamos atravesando, no tengo que actuar o no tengo que vivir la vida cristiana o como Jesús obró. Ese mal entender de la vida cristiana me engaña y mis malos deseos ahora convierten o manejan mi mente y mi manera de contestar o de vivir. Por ejemplo, alguien me decepciona, alguien me traiciona, alguien me lastima, alguien me defrauda, o paso por dolor o por enfermedad o por alguna prueba o circunstancia difícil. Y en vez de obrar con amor, con perdón, con paciencia, con mansedumbre, con templanza y con dominio propio, obro ¿con qué? Con resentimiento, con amargura, con tristeza, con ira. Te pago de la misma manera. ¿Y por qué ocurre esto? Porque creemos que no merecemos atravesar por esas circunstancias o por esas cosas difíciles.
Y esto ocurre, hermanos, porque tenemos una visión equivocada de lo que es el verdadero cristianismo. Vamos a buscar 1 Corintios 4, versículo 11, para que ustedes vean cómo los apóstoles muchas veces tenían que vivir en este mundo. Primera de Corintios 4:11 dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados o no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y nosotros rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hermanos, si queremos la vida que siempre quisimos, no materiales, no con que todo se haga como yo quiero, sino vidas de paz, de alegría, de gozo, a pesar de cualquier circunstancia, necesitamos muchas veces renunciar a estilos de vida, a maneras de vivir, a maneras de ver la vida, a privilegios que muchas veces creemos que merecemos, a derechos que muchas veces creemos que merecemos, al deseo de herir a otros, al deseo de maltratar a otros, inclusive cuando me dañan o me lastiman. Tenemos que aprender a renunciar a las obras de la carne, porque el cristiano debe recordar que la única manera de vivir y la única manera de experimentar una vida gozosa es el camino de la cruz. El mismo camino que Jesús caminó y como Él respondió ante cada circunstancia y ante cada prueba que Él tuvo que atravesar en ese camino. Muchas veces pensamos que no tenemos por qué pasar las circunstancias difíciles que atravesamos, pero si miramos el camino de Jesús, Jesús también pasó por muchas cosas que hoy estamos atravesando. A veces pensamos que Jesús merece ser humillado para que yo sea salvado y yo merezco más privilegios que Él. A veces pensamos que Jesús debe ser humillado para salvarme y yo tengo que tener más privilegios que Él y no tengo que soportar la humillación que muchas veces tengo que atravesar. Con ese desnivel a veces vivimos la vida cristiana. Nosotros queremos vivir como si Jesús mereciera más humillación que yo y yo mereciera más privilegios que Él. Hermanos, si yo no estoy dispuesto a amar, a perdonar, a tolerar, si yo no estoy dispuesto a ser humillado, a ser herido, a ser ultrajado, a ser rechazado como a Jesús lo rechazaron, y luego yo hablo con mi boca de todo lo que Jesús le hicieron, pero no lo acepto en mi vida, es porque yo pienso que Jesús debe ser más humillado y que yo tengo que tener más privilegios que Él. Este es un estorbo también que a veces no nos permite desarrollar los frutos del Espíritu Santo y la vida cristiana como Jesús la vivió. Primera de Pedro 5:9. Primera de Pedro 5:9 dice: resistan al diablo la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermano, no sos el único que estás atravesando pruebas y circunstancias difíciles. Todos las atravesamos. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, la verdadera vida es vivir la vida cristiana. Es retener esa vida en nuestra mente y no dejar que los ídolos de la falsa vida que nos rodeen nos ocupen más tiempo que Dios. ¿Qué nos dice Dios? Mantengámonos firmes en toda circunstancia, sabiendo que la manera de pensar como Jesús pensó y la manera de vivir y reaccionar de cómo Jesús reaccionó ante las presiones de esta vida es la verdadera vida. Tenemos que aprender a vivir en los frutos del Espíritu Santo, sea cual sea la circunstancia o lo que tengamos que atravesar. ¿Por qué? Porque así y solo así vamos a vivir vidas plenas, vidas gozosas, creciendo cada día en la fe, en los frutos del Espíritu de Dios, nutriendo nuestra mente día a día con la palabra de Dios, siendo afectados por su gracia constantemente, por su consuelo, dándonos fuerza, aliento, fortaleza para seguir adelante en esta vida. Hermano, Dios pide que nos esforcemos. Primero en pedir, para que Él pueda seguir obrando en nuestra vida. Y así, paso a paso, creciendo en la imagen de Jesús, un día vamos a llegar a la presencia de nuestro fiel Salvador y Él, delante de todos los creyentes que también crecieron en la fe, en frutos, nos va a decir delante de todos: vení, hijo mío, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el cielo, entra en el gozo de tu Señor. Pero también tenemos una advertencia que decía Jesús: niéguense a ti mismo, tome su cruz, venga y sígame. Pero ¿qué dice el versículo 38 de Marcos 8? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, estamos en una guerra donde tenemos que aprender a vivir y a nutrir y a llenar mi mente más de Dios que de los ídolos, más que de la belleza de este mundo. No dejemos, hermanos, que los ídolos y los obstáculos de este mundo nublen nuestra visión, nublen nuestro propósito, nublen el motivo por el cual Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, que es crecer en santificación, crecer a la imagen de Jesús día a día. Vamos a finalizar con este pasaje, Primera de Pedro 1, 14. Al 19, dice así, Primera de Pedro 1, desde el versículo 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste llamados y rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, y fueron salvados no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. . Hermano, cada vez que vos tengas que decidir
entre la vida de Dios o la vida que el mundo te ofrece, acordate lo que costó tu salvación. Acordate y mirá la cruz. Mirá al Hijo de Dios sufriendo por vos, derramando su sangre, dando su vida por nosotros. Y así vas a tener que seguir el camino que tenés que seguir, por amor. Aquel que dio todo por nosotros. Amén. Hermano, que esta palabra te sea de bendición. Dios te bendiga. Nos vemos el sábado que viene.